Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ya saben, en este video les voy a hablar un poco sobre lo que trabajamos esta semana en la clase del día miércoles, en la que estuvimos revisando esta presentación sobre el texto argumentativo para que tuvieran unas ideas generales de sus características y pudieran de esa manera trabajar mucho mejor lo que es la tarea número 7. Les recuerdo que seguimos trabajando en la unidad 1 y que ahora nos vamos a enfocar en los tipos de texto no literarios de tipo argumentativo para complementar la temática que ya habíamos estado trabajando con los elementos del género narrativo. El propósito de la clase del día miércoles era identificar las características básicas de un texto que tiene intención argumentativa. ¿Para qué? Para de esa forma mejorar nuestra comprensión lectora. Partimos preguntándonos qué es argumentar. Algunos de ustedes, los que participaron, señalaron que argumentar era más o menos dar una idea sobre algo que uno piensa o que uno cree. Y básicamente determinamos entre todos que argumentar es la acción de presentar y defender una idea o una opinión frente a otros a través de la presentación de distintas razones o argumentos. Lo vamos a ver con un poco de detalle más adelante. Entonces, ¿cuál es el propósito de un texto cuando es argumentativo? Bueno, el propósito de un texto cuando es argumentativo, es decir, el objetivo con el que se escribe, es presentar un punto de vista propio y personal sobre una temática o un acontecimiento. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Porque lo que se busca es convencer o disuadir a otros para que piensen u opinen lo mismo que yo. Entonces, es importante que antes de continuar tengamos dos conceptos súper claros. Y aquí es donde definimos de alguna manera lo que diferencia a un hecho de una opinión. Y dijimos que el hecho son sucesos o datos que pueden ser comprobados en la realidad y que por lo tanto exponen información de manera objetiva. Es aquello que relacionamos con lo que sucede, con lo que es comprobable, con lo que es. Y por otro lado, una opinión es un juicio que manifiesta un punto de vista personal y a través del cual nosotros expresamos nuestras creencias o ideas propias. En un texto argumentativo nosotros podemos encontrar tanto hechos como opiniones. Lo importante es que ustedes sepan diferenciarlos y conozcan sus características. Vuelvo a repetir, un hecho siempre se puede comprobar, no tiene derecho a reclamo porque todos entendemos que sucedió así y que es objetivo, representa, por así decirlo, lo que es verdadero. En cambio, una opinión puede variar de una persona a otra porque es un planteamiento netamente personal. Entonces, entendiendo esa diferencia, la estructura básica de un texto argumentativo se plantea en estos tres elementos esenciales. Una introducción, que es donde se presenta el tema del cual va a tratar el texto, y la tesis. Dijimos el día miércoles que la tesis iba a ser la opinión o el punto de vista que se defiende o que se presenta en el texto. Ojo con eso. Si nosotros hacemos la diferenciación entre hecho y opinión, la tesis sería, en palabras muy sencillas, la opinión que se tiene sobre un tema. Luego, en el desarrollo, se elabora todo lo que es la argumentación, que es la presentación de los argumentos, que vamos a entender que son las razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que su tesis es verdadera o es válida. Y en esas razones generalmente se utilizan datos, hechos, opiniones de expertos, etcétera, etcétera, para darle más valor al planteamiento que se está presentando en el texto argumentativo y en el fondo para llegar a convencer a quien lee el texto de que opine o piense lo mismo que yo. Y por último, ya en la conclusión de un texto argumentativo se desarrolla una síntesis y un cierre del tema y se vuelve a reforzar o a replantear la tesis de un inicio.
Considerando estas características, señalamos cuáles son las características principales de una columna de opinión, tipo de texto que ustedes tuvieron que leer para el desarrollo de la tarea número 7. Entonces dijimos que una columna de opinión es un artículo de prensa escrito que a veces va firmado, generalmente sí, es decir, lleva el nombre de quien lo escribe, el nombre de su autor. Se renueva cada cierto tiempo en un diario o en una revista, pues como bien se dice arriba, en el fondo es un tipo de texto que aparece en los medios de comunicación escritos. Ofrece una opinión o un punto de vista sobre un tema de actualidad. Y este tema de actualidad debe ofrecer la posibilidad de presentar diversas miradas. ¿Para qué? Para que se genere la polémica y la diferencia de opinión o de argumentación entre unos y otros. También puede presentar un tema que tal vez no sea muy actual, pero que para el autor sea relevante volver a poner en la opinión pública para que se vuelva a comentar. Considerando esas características muy básicas de la columna de opinión, luego analizamos el texto que ustedes trabajaron o que están trabajando, que corresponde a una columna de opinión que lleva como título La inmigración en Chile del problema a la oportunidad. Analizamos la estructura, que en este caso es llevar un título que sea llamativo para el lector, para que se interese por leer lo que le queremos plantear. Aparece firmado, en este caso, por Alejandro San Francisco, quien es el autor de esta columna, y en una primera instancia, en esta imagen, ustedes pueden ver lo que correspondería a la introducción, al párrafo de introducción de esta columna, que es donde el autor nos va a presentar el tema, que en este caso parte diciendo: la inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas xenófobas y ultranacionalistas. Si ustedes se dan cuenta, en esa parte del primer párrafo, el autor nos está planteando en el fondo el tema esencial de esta columna, y en el cual él va a desarrollar la temática de la inmigración. Luego fuimos diferenciando en el desarrollo de la columna cómo a medida que se van planteando las razones y los argumentos sobre el tema de la inmigración, el autor va presentando tanto hechos como opiniones que podemos atribuir en este caso a un hecho los datos que él entrega sobre la encuesta CADEM, en la que se presentan los porcentajes de opinión en relación a cómo los chilenos perciben la inmigración en Chile. Y más abajo la complementa con una opinión o con un punto de vista personal, donde él plantea que el tema de la migración exige atención y rigurosidad y debe ser abordado en el debate nacional y en las políticas públicas de nuestro país. Seguimos analizando la columna y volvimos a diferenciar aspectos de opinión y de hecho, ya para que ustedes los vayan profundizando y los vayan trabajando y aprendan a diferenciar un hecho de una opinión. Y finalmente, en los dos últimos párrafos, el autor hace un cierre, una conclusión en el fondo del tema tratado y vuelve a plantear que para él la inmigración es un tema relevante y que debe ser abordado en las políticas y en las leyes nacionales, porque es un tema además que no se puede negar y que es necesario que en Chile se converse y se trabaje para poder mejorar las condiciones en las que viven las personas que llegan de otros países a nuestro país. Entonces, para resumir, la idea es que ustedes tengan muy presente que el texto argumentativo tiene una estructura básica y que en esa estructura básica es elemental que ustedes sepan diferenciar la tesis y los argumentos para que puedan hacer un análisis de lo que el autor nos está planteando. Por otro lado, también es muy importante que ustedes sepan diferenciar un hecho de una opinión. Y
Por otro lado, según el propósito del texto argumentativo, que es la presentación de un punto de vista propio y personal sobre un tema o un acontecimiento, deben tener presente que este tema debe generar diferentes posturas, es decir, debe ser un tema que genere polémica. No se pueden construir textos argumentativos o argumentaciones sobre temas que no generan división en los puntos de vista. Ustedes ese día me mencionaron, por ejemplo, este mismo tema de la migración, el tema del aborto, el tema de si volvemos o no volvemos a clases presenciales, etcétera, etcétera. Porque la idea es lograr polemizar a partir del tema y evidenciar las diferentes posturas, ya sea a favor o en contra, y cómo en el proceso de la construcción de los argumentos se defiende esa postura personal y en el fondo se decide cuál me convence más y cuál me convence menos, cuál es más válida y cuál no. Así que espero que con este video les haya quedado un poquito más claro lo que trabajamos el día miércoles. Nos vemos nuevamente la próxima semana para retroalimentar el desarrollo de esta actividad y para comentar los aspectos de la nueva tarea. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho.